Muy buenas, ¿qué tal? Continuamos con el desarrollo de distribución de probabilidad de variable discreta y distribución binomial, común a las dos matemáticas de segundo de bachillerato. Y en este quinto vídeo, uno de los más largos de los que os vais a encontrar en esta lista, vamos a ver hablar de la distribución de probabilidad de variable discreta más famosa de todas, la que más veces aparece en determinados estudios, que es la distribución binomial. ¿Vale? Entonces vemos lo que es una experiencia dicotómica, después veremos la definición de distribución binomial y después veremos dos maneras de calcular su distribución de probabilidad. Una a partir de la fórmula, la cual emplea números combinatorios, como recordaréis algunos de los que estáis viendo, y pues utilizando las tablas que nos agilizan mucho el cálculo de dichas probabilidades. Así que digo, vamos a volver a recordarlo todo con paciencia, así que nada, vamos con ello. Bien, pues consideramos una experiencia aleatoria y vamos a fijarnos nada más en la ocurrencia de un suceso y en la de su contrario, nada más. Es decir, vamos a considerar lo que se llama una experiencia dicotómica. A la probabilidad de que ocurra el suceso A, en el cual nos vamos a fijar, es la que vamos a llamar probabilidad de éxito y la vamos a denotar por P. La probabilidad de que ocurra el suceso A, P. Y la probabilidad de que ocurra su contrario, sabéis que lo vimos en las propiedades de la probabilidad, era 1 menos P, que lo vamos a llamar Q. ¿Vale? Entonces, consideramos experiencias donde vamos a tener éxito, fracaso, o un suceso y su contrario. A la probabilidad de que ocurra el éxito lo vamos a llamar P, y la probabilidad de que ocurra el fracaso, 1 menos P, lo vamos a denotar por Q. Pues vamos a poner varios ejemplos de experiencias dicotómicas y vamos a asignarle las probabilidades de éxito y de fracaso. Por ejemplo, al lanzar una moneda, y vamos a fijarnos en el éxito que salga cara. Entonces, el suceso contrario es de que salga cruz. La probabilidad de éxito y la de fracaso, evidentemente, coinciden en este caso y es 1/2. Lanzamos un dado y vemos si sale 5 o no. Que salga 5 es nuestro éxito. Entonces, el suceso A en este caso sería 5 y la probabilidad de éxito P, entonces sería solo un caso favorable, 1/6. Y el caso contrario a que salga 5 es que no salga 5, es decir, que salga 1, 2, 3, 4 o 6. 5 casos de 6, con lo cual Q tendría este valor. Extraemos una carta de una baraja y vemos si es oros o no. Pues oros es nuestro éxito, la probabilidad de que salga oro, pues hay 10 oros de 40, pues un cuarto, lo que sería 0,25, y el fracaso en este caso sería que no salgan oros, que sería bien 30 partido de 40, que es 3 cuartos, 0,75, o bien 1 menos un cuarto o 1 menos 0,25, que sería ese valor que hemos indicado. Supongamos que ahora tenemos un montón de tornillos fabricados por una máquina y, en general, por término medio, produce un 2% de tornillos defectuosos. Extraemos uno al azar y nuestro éxito, en este caso, aunque parezca lo contrario, sería ver si el tornillo es defectuoso. El contrario es que no lo sea. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de éxito? La probabilidad de que salga un tornillo defectuoso, pues si término medio de un 2%, pues sería 2 partido de 100 o 0,02. Por lo tanto, la probabilidad de que no salga defectuoso sería un 98%, es lo que es lo mismo 0,98, que sería el valor de Q. En una pregunta de test se dan 4 posibles respuestas y solo una es correcta. Se responde una de ellas al azar y nos preguntamos si se acertará o no. Entonces, nuestro éxito es que la respuesta sea correcta y nuestro fracaso que no lo sea. ¿Cuál es la probabilidad de que sea correcta? Pues solo hay una de 4. Pues un cuarto, lo que es lo mismo, 0,25, que sería el valor de P. Y por lo tanto, Q sería 1 menos un cuarto, 3 cuartos, o 1 menos 0,25, que sería 0,75. Bien, pues ¿qué es una distribución binomial? Pues lo que vamos a hacer es coger una experiencia dicotómica y repetirla cierto número de veces que vamos a asignar por la letra n minúscula. Y nos vamos a preguntar por el número de éxitos que asignemos a esa experiencia. Lo vamos a llamar X. ¿Qué valores puede tomar X? Pues evidentemente puede que no haya ningún éxito, pero si realizamos una experiencia n veces, el número mayor de éxitos sería n. Por lo tanto, toma los valores 0, 1, 2 hasta n. ¿Cómo vamos a denotar esa distribución binomial? La distribución de probabilidades de esa distribución binomial que nos sale. Pues lo asignamos de esta manera. Se dice que X sigue una distribución binomial, B mayúscula, de parámetros n y p, donde n es el número de veces que se repite la experiencia dicotómica y p es la probabilidad de éxito que tenemos asignada a cada una de las experiencias.
y Q será 1 menos P. Este elemento será importante en el cálculo de probabilidades. Bueno, pues vamos a ver ejemplos muy parecidos a los anteriores para distinguir esos parámetros, y después lo que nos faltará, si ya conocemos los valores que puede tomar, necesitamos asignarle una probabilidad a cada uno de esos valores que puede tomar la variable binomial para tener la distribución de probabilidad. Pero antes, ya digo, vamos a hacer una introducción con ejemplos muy similares a los anteriores. Lanzamos 10 veces, lanzamos 10 monedas, también podría ser lanzar una moneda 10 veces, y nos preguntamos por el número de caras. Entonces, ¿es una ¿es una experiencia dicotómica? Sí, puede salir cara, o el contrario, que sería cruz. ¿Cuál era la probabilidad de éxito? Pues la probabilidad que salga cara, 0,5. Entonces, lo que tenemos es una distribución binomial de parámetros 10, porque es el número de veces que vamos a tirar, el número de monedas que vamos a tirar, o el número de veces que tiraríamos una moneda, y la probabilidad de éxito sería 0,5. Q también sería 0,5. Lanzamos 6 dados y nos preguntamos por el número de 5 que salen. Es una experiencia dicotómica en la cual el éxito es que salga 5 y que no salga éxito sería que salga 1, 2, 3, 4 o 6. Entonces, tenemos una experiencia dicotómica donde n valdría 6 y la probabilidad de éxito, la probabilidad de que salga 5, es un caso de 6 posibles. Sería una distribución binomial de parámetros 6 y un sexto. Extraemos 5 cartas de una baraja española y nos preguntamos cuántas figuras habrá. Entonces, la probabilidad sería el éxito que salga figura y el no éxito que no salga figura, el fracaso. Pero fijaros, es una experiencia dicotómica, sí, pero las probabilidades asociadas son las mismas. La respuesta es que no. ¿Por qué no es una distribución binomial? Porque dice que extraemos 5 cartas de la baraja española y en principio no dice nada de lo que hacemos con esas cartas. Es decir, no las devolvemos, es decir, realizamos el experimento sin reemplazamiento. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que al sacar una carta, ¿vale? Si yo saco una figura en la primera, pues la probabilidad, lo vimos ya en el tema de los apartados anteriores, sería, hay 12 figuras de 40. Pero si yo saco una figura, en la siguiente extracción yo voy a tener 11 figuras y 39 cartas, con lo cual la probabilidad cambia. Y el fundamento de las experiencias dicotómicas que consideramos es que las probabilidades siempre se mantengan. ¿Cómo arreglaríamos eso? ¿Cómo tendríamos una experiencia dicotómica en la cual la distribución sería binomial? Pues en el caso que nos dijeran que las extracciones fueran con reemplazamiento, es decir, que devolviéramos la carta, con lo cual al principio y en cualquier extracción de las sucesivas siempre vamos a tener 12 figuras de 40, la probabilidad no va a cambiar. Entonces, en ese caso, si nos indican con reemplazamiento, n valdría 5 y la probabilidad de que saliera figura, vuelvo a decir, hay sota, caballo y rey, 3 por palo, 12 de 40, que sale 0,3. Esa sería P. En este caso, Q valdría 0,7. Una máquina produce tornillos y por término medio un 2% son defectuosos, como en el ejemplo que vimos en el apartado anterior. Se empaquetan en cajas de 100 tornillos, nos preguntamos cuántos tornillos defectuosos habrá en cada caja. Bueno, pues en cada caja tenemos que mirar si es defectuoso o no en la totalidad, que son 100. Entonces, en este caso, n valdría 100. Es una experiencia dicotómica donde la probabilidad de que sea defectuoso, que es lo que queremos medir, sería 0,02. Con lo cual, nuestra distribución sería una binomial de parámetros 100 y 0,02. En este caso, Q valdría 0,98. En este quinto ejemplo, pues tenemos la situación de antes descrita en la cual teníamos que responder a un test que tenía 4 preguntas y solo una era correcta. Bueno, pues en este caso vamos a suponer que el examen completo tiene 20 preguntas y en cada una de ellas hay 4 respuestas y solo una correcta. Un estudiante no sabe nada y responde todas ellas al azar. Nos preguntamos cuántos aciertos tendrá. Entonces, el número de experiencias del que consta nuestro experimento son 20. Probabilidad de éxito la vimos antes, hay un acierto de 4, pues un cuarto, 0,25, con lo cual tendríamos una distribución binomial 20, 0,25. Pero ahora imaginaros lo siguiente, volvemos a estar en el mismo examen, con 20 preguntas, con las mismas situaciones, 4 posibles respuestas, solo una correcta, pero fijaros que en esta anterior el estudiante no sabía nada, es decir, todo va al azar. Sin embargo, en este último ejemplo que os voy a poner aquí, vamos a suponer que el estudiante sí sabe responder a 8 de ellas y las restantes son las que contesta al azar. Nos preguntamos por el número de aciertos que tendrá. Cuidado porque ahora hay 8 preguntas que sí va a acertar.
¿vale? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues, ¿dónde interviene el azar? En las 12 restantes, con lo cual es una distribución binomial de parámetro 12 con la misma probabilidad de que acierte. Y si nosotros queremos medir el número de aciertos que tiene en global, pues lo podríamos llamar, sería X más las que tenga de estas 12 al azar, más a las 8 que ya sabemos que va a acertar fijo. Pero estas 8 van aparte, ¿vale? Porque no interviene el azar en ellas. Bueno, pues nuestro objetivo, ya hemos descrito lo que es una variable binomial, pero nosotros queremos una distribución de probabilidad. Es decir, tenemos que, ya sabemos los valores que puede tomar, los parámetros que intervienen, pero queremos asignarle a cada valor una probabilidad. Este es el apartado quizá un poquito más tedioso de explicar. Bueno, pues antes de ir con esa tabla de las asignaciones de probabilidades a cada valor de la variable, tenemos que hacer una introducción y recordar varias cositas de combinatoria. En concreto, dos cosas, que son los números factoriales y los números combinatorios. Fijaros, este símbolo, en el cual tenemos un número acompañado por el símbolo de exclamación de cerrar, se le llama n factorial. Y es un número que se calcula de la siguiente manera. Lo que se hacen es coger desde este número que indica, vamos multiplicando ese número por su anterior, por el anterior del anterior, etcétera, hasta llegar a 1. Por ejemplo, el factorial de 3 sería 3 por 2 por 1, que valdría 6. Se cumple que 0 factorial y 1 factorial valen 1, y evidentemente el factorial de un número siempre es n por el factorial del anterior. ¿Vale? Esto es fácil, yo creo que de entender. ¿Cuándo intervienen los números factoriales? Pues los números intervienen tanto en las combinaciones como en las permutaciones. Las permutaciones, si recordáis, era cuando, por ejemplo, si queríamos calcular todas las permutaciones de cuatro elementos posibles, intentamos, era un elemento de ordenación en el cual influía el orden. Entonces, si queremos coger 4 elementos, ordenarlos de todas sus formas posibles, sabiendo que el orden interviene, lo que tendríamos sería eso, las permutaciones, y se obtendrían con este número factorial. Pero los números factoriales también aparecían en los números combinatorios, cuando queríamos calcular, pues, agrupar combinaciones que se podían hacer con elementos tomados de cierto número en cierto número, con un cierto número de grupos. Esos números se denotaban de esta manera, ¿vale? Indicando pues el número total y los elementos que vamos a considerar en cada combinación. Se lee n sobre m, se pone este paréntesis grande, y la definición era: en el numerador se pone n factorial y en el denominador se pone m factorial por el factorial de la diferencia de n y m. Estos números también, pues ya digo, lo que decía, sirve para contar el número de subconjuntos de m elementos que se pueden formar con n. Propiedades: n sobre 0 y n sobre n vale 1, y n sobre 1 y n sobre n menos 1 vale n. ¿Vale? Son propiedades que hay que saberse, pero bueno, que no pasa nada porque esto vamos a utilizar la calculadora, o hay un truquillo que se podría formar si no os dejaran la calculadora y no queréis hacer estos cálculos, que os lo voy a mostrar ahora un poquito como, pues bueno, pues algo de así un poco más ameno dentro de esta explicación, ¿vale? Entonces, quedaros que estos números van a intervenir en el cálculo de las probabilidades de la distribución binomial. Bueno, pues vamos a ver una propiedad que cumplen estos números combinatorios para calcularlos de una manera así sencilla, sin realizar todos estos cálculos que aparecen aquí en la definición. Bien, pues lo dicho, en la mayoría de las calculadoras la tecla que tenéis que utilizar es esta que está aquí, ¿vale? Pero fijaros, voy a demostraros un truquillo de cómo calcular estos factoriales, estos números combinatorios, con algo que se conoce como el triángulo de Tartaglia, el triángulo del tartamudo, o también triángulo de Pascal, en función de los autores y tal. Pues bueno, pues hay una buena historia sobre este triángulo. Pues mirad, lo que tenemos aquí son las posibilidades. Sería, si arriba es 0, solo podemos poner 0 abajo. 1 sobre 0, 1 sobre 1, 2 sobre 0, 2 sobre 1, 2 sobre 2. Con el n3 pues diríamos desde 0 hasta 3 y así sucesivamente. Las que nos van a interesar principalmente sería esta parte, ¿vale? Esto se podría extender. Pues mirad, 0 sobre 0 vale 1. Porque intervienen los ceros factoriales que dijimos que valían 1. 1 sobre 0 y 1 sobre 1 también vale 1. 2 sobre 0, fijaros, mirad,
veis que por aquí por fuera, todos estos, los que tienen un 0 abajo, o los que coincide el n y el m, valen 1. Pues mira cómo se obtienen los elementos. Vamos a hacerlo a partir de aquí, mirad. Los elementos que van por fuera, fijaros que se mantienen. Este 1 va aquí, 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 y este 1 va por fuera. Pero fijaros que el elemento que va en medio es la suma de los dos que tiene por encima de él. 1 y 1, 2. Este 1 solo, este 1 solo. Este 3, ¿qué dos elementos tiene por encima? El 1 y el 2, que suman 3, y este también, el 2 y el 1, que suman 3. Este 1 lo mantengo, este 1 lo mantengo, este elemento es la suma de 1 y 3, que es 4, que sería 4 sobre 1. Este elemento sería 3 más 3, 6, que sería 4 sobre 2. 3 más 1, 4, 4 sobre 3, y los otros elementos que hemos dicho. Y así sucesivamente. El 1 y el 1 se mantiene, 1 y 4, 5, 4 y 6, 10, 6 y 4, 10, 4, 1, 5 y el 1. Entonces, ¿vale? Es un truquillo pues para saber estos valores. Evidentemente, si tenemos números de n y m muy grandes, esto no tiene sentido, hay que utilizar la calculadora, pero bueno, pues es una curiosidad. Bueno, bien, pues vamos ya con la parte fundamental en la cual pues vamos a obtener ya la distribución de probabilidad y cómo calcular los parámetros media y desviación típica para una distribución binomial. Recordamos, tenemos que tener varias cosas. Una experiencia dicotómica, es decir, en la cual vamos a medir el éxito y su suceso contrario, el fracaso. Se va a realizar en experiencias de esa experiencia dicotómica. Las n experiencias tienen que tener asociadas la misma probabilidad de éxito y de fracaso, no pueden variar. Y entonces, si nosotros queremos calcular la probabilidad de que haya k éxitos, la probabilidad viene asociada por esta expresión que, como veis, no es nada sencilla. Pero bueno, nos vamos a familiarizar y, como veréis, no es muy complicada. Lo primero, si hay k éxitos, en n experiencias va a haber n menos k fracasos. Y si cada éxito tiene de probabilidad p, como son experiencias independientes, se multiplicarían p por p k veces, y la de fracaso q por q por q, n menos k. Yo creo que esta parte es fácil de entender. El problema es esto, ¿vale? Nosotros, si evidentemente realizamos n experiencias y queremos coger grupos de k éxitos, lo que vamos a buscar es el número combinatorio n sobre k. De cuántas formas podemos agrupar en elementos en sus conjuntos de, ¿vale?, con k elementos. Entonces, aparece el número combinatorio, que es lo que nos va a decir cuántas experiencias van a tener esta probabilidad que tenemos aquí. Entonces, fijaros que ya lo que decía es un poco más complicado. Entonces, si x indicamos el número de éxitos, los valores que puede tomar van desde 0 hasta n. Si el número de éxitos fuera 0, querría decir que todos son fracasos. Entonces, lo que tendríamos sería q elevado a n. Análogamente, si el número de éxitos fuera n, querría decir que no hay fracasos, con lo cual esto desaparecería y quedaría p elevado a n. Y los números combinatorios valdrían 1. En el resto de casos, pues habría que hacer si k vale 1, n sobre 1 por p elevado a 1, p por q elevado a n menos 1. Para 2, n sobre 2 por p al cuadrado por q elevado a n menos 2. La general y los casos particulares. Bueno, y una cosita más. En la distribución binomial, la media es muy sencilla porque es el producto de n por p. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de multiplicar n por p por q. Bueno, pues vamos a ver varios ejemplos y vamos a calcular algunas probabilidades. Como veréis, pues es un poco tedioso. Habrá casos, algún ejercicio en el cual tendréis que hacer esto, pero vais a ver que después hay un elemento que nos puede ayudar a estos cálculos, y bastante. Lo comprobaréis. Pues lo dicho, vamos con varios de esos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos una binomial 8 y con la probabilidad de éxito 0,2, la probabilidad de que x valga 0 quiere decir que todos son fracasos. Fracaso, pues la probabilidad de éxito es 0,2, pues la de fracaso 0,8, y todos son fracasos, pues 0,8 elevado a 8. Lo metéis en calculadora y aproximamos. Vamos a aproximar por lo general a 4, aunque puede haber situaciones en las cuales tengamos hasta más decimales porque todos estos sean 0. La probabilidad de que sea distinto de 0. Claro, si fuera distinto de 0 sería la probabilidad de que x valga 1, 2, 3, etcétera, hasta 8. Pero claro, esto es súper incómodo de trabajar y muy largo. Entonces vamos a utilizar la probabilidad de que lo contrario de que sea distinto de 0 es que sea 0. Entonces, esta probabilidad, fijaros, son todos los casos menos que x valga 0, con lo cual sería 1, que es lo que suman todas las probabilidades, menos la probabilidad de que x valga 0, que ya la tenemos calculada aquí, que tendríamos este resultado. ¿Cuál sería la probabilidad de que x valga 2? Pues sería, vamos a la fórmula, 8 sobre 2 por la probabilidad de éxito 0,2 elevado a 2
hay 2 éxitos con probabilidad 0,2 y hay 6 fracasos con probabilidad 0,8. Metéis en calculadora este valor, estas potencias y obtenemos este resultado. Y por último, pues ¿quién sería la media de la desviación típica? Pues la media sería 8 por 0,2, que daría 1,6, y la desviación típica sería la raíz cuadrada del producto de 8 por 0,2 por 0,8, que aproximadamente daría este valor, 1,1314. En el proceso de fabricación de bombillas, el 2% son defectuosas. Se comercializan en paquetes de 100. Hay las siguientes probabilidades. Lo primero es una distribución binomial, donde el número de elementos que vamos a observar sería el número de bombillas que hay, 100. La probabilidad de que sea defectuosa, que es lo que vamos a medir, pues es 0,02 y la probabilidad de que no sea defectuosa, 0,98. Calcula la probabilidad de que no haya bombillas defectuosas. Pues si no hay bombillas defectuosas, quiere decir que X vale 0. En ese caso, todos serían bombillas que no están defectuosas, que tendrían asociadas esta probabilidad 0,98 elevado a 100. Lo metéis en calculadora y obtenemos este valor. Probabilidad de que haya alguna defectuosa. Ya lo hemos visto en los ejercicios de probabilidad. Siempre que nos diga probabilidad de que alguna es 1 menos el contrario. Lo contrario de alguna es ninguna. Y la probabilidad de que ninguna sea defectuosa lo tenemos calculado aquí, en el apartado A. Aquí tendríais los valores correspondientes. Que haya 2 defectuosas, pues sería entonces 100 sobre 2, que daría este valor. Hay 2 defectuosas, con lo cual 0,02 al cuadrado, y 98 que no son defectuosas, 0,98 elevado a 98. Metéis esto con cuidado y tendríamos este valor. La media, n por p, 100 por 0,02, 2. Y la desviación típica, la raíz de 100 por 0,02 por 98 centésimas, que sale exacto 1,4. En este tercer ejemplo, que vamos a ver antes de daros algo que seguro que os va a gustar, Ana dice el ejercicio, Ana tiene la probabilidad de 0,72, de un 72%, de ocasiones se cesta un triple. En el concurso de triples hay que tirar 15 veces, la mejor marca ha sido la de Raquel, que con 13 canastas. ¿Vale? Pues entonces, queremos medir el número de canastas que hace Ana en 15 intentos, que sería una binomial 15, la probabilidad de encestar el triple 0,72, con lo cual la probabilidad de no encestar 0,28. ¿Cuál es la probabilidad que tiene Ana de batir a Raquel? Para batir a Raquel tiene que conseguir más canastas en 15 intentos, con lo cual sería que meta 14 o 15. Para que meta 14, pues el resultado sería 15 sobre 14, hay 14 canastas, es decir, 0,72 elevado a 14, y hay un fracaso, 0,28. Más que X valga 15, es decir, todos sean éxitos, con lo cual tendríamos 0,72 elevado a 15. Hacéis los dos cálculos, aquí lo tenéis y saldría esta probabilidad, es decir, tendría casi un 5% de posibilidades de ganar a Raquel. ¿Cuál sería la probabilidad de que Ana igualara o mejorara a Raquel? Fijaros, la de mejorar, la de ganar, ya la tenemos aquí. Con lo cual sería añadirle la de igualar, que es decir, calcular la probabilidad que enceste 13 y sumarle este valor. Entonces, que salga 13 sería 15 sobre 13, 13 aciertos a 0,72 la probabilidad de éxito y 2 fracasos a 0,28. Calculáis ese valor, se lo sumáis al que hemos obtenido antes y la empataría más o menos en un 16% de las posibilidades. La media, ¿quién sería entonces? N por P, 15 por 0,72, que sale 10,8. Y la desviación típica, la raíz de N por P por Q, de 15 por 0,72 por 0,78, que aproximadamente tendríamos este valor redondeado a las 10 milésimas. Bueno, pues como veis, el cálculo de probabilidades en la binomial pues conlleva su tiempo y hemos hecho pocos cálculos que se podría, imaginaos que en el anterior nos dice que la probabilidad que enceste 8 o más canastas, podremos estar ahí media hora. Entonces, como veis, llevan su tiempo, pero hay una cosa que os va a gustar y es que la distribución binomial está tabulada, es decir, existe una tabla para en función del valor de n y una serie de probabilidades que van desde una centésima hasta 5 décimas, pues saber lo que valen las probabilidades correspondientes. Entonces aquí, por ejemplo, esta es la que tengo los apuntes, más o menos aquí la voy bajando, la tengo hasta 9, 10 creo que es, pero como la vamos a utilizar, por ejemplo, la de 9 para la explicación, pues nada, la vamos a concretar, ¿vale? Entonces os describo ahora un poquito, entonces fijaros, aparece la n aquí, ¿vale? El R haría el papel del K nuestro, es decir, si n es 2, hay dos experiencias, pues número de éxitos 0, 1, 2, ¿vale? En 3, 0, 1, 2 o 3, y aquí fijaros es el valor de P. Para estos valores, si la P no es ninguno de estos valores, no podemos utilizar las tablas, ¿vale? Pero si es uno de estos valores, sí. Entonces, por ejemplo,
Si tenemos una binomial de parámetros 3 y 0,25 de éxito, la probabilidad de que valga 2, nos iríamos aquí 3 a la columna del 0,25 y que haya dos éxitos, lo tendríamos aquí. Sería 0,1406. Os lo comento ahora en un caso más particular, pero el funcionamiento va a ser así. Mirad, os lo repito aquí con más tranquilidad. Vamos a considerar el caso de que n valga 9. Fijaros que entonces los valores que puede tomar, ya digo, el R es como si fuera la K nuestra de lo que yo os he puesto. Entonces iría desde 0 éxitos hasta los 9. ¿Vale? Ahí tenéis las probabilidades asociadas, es lo que os decía, el R como el K que tenemos, y aquí aparecen las probabilidades de éxito, desde 0,1 hasta 0,50, algunos no todos, ¿vale? Es imposible todos. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que nos dicen que la probabilidad de éxito, tenemos una binomial 9 y probabilidad de éxito 0,45, que es esta columna que tenemos aquí. ¿Vale? Pues entonces, ¿cómo interpretamos esa antepenúltima columna? Pues mirad, la probabilidad de que x valga 0, es decir, que no haya ningún éxito, es 0,0046. De que haya 1, 0,0339. Que haya 2, 0,1110. Que haya 3, 0,2119. Y así sucesivamente. Con lo cual, fijaros que no tenéis que calcular en ningún momento ni los números combinatorios ni las dos potencias que intervienen en el cálculo. Con lo cual, claro, así es mucho más sencillo porque simplemente es que me piden esto, pues voy a la tabla, lo busco y lo pongo y lo sumo. Se acabó. Vale, pues vamos a ir viendo varios ejemplos de utilización. Pero antes una cosa más que se me pasaba. Si os fijáis, hay varias probabilidades de que valga 0, pero ya digo, es un poco extraño, ¿vale? Porque si yo tengo esta probabilidad de éxito, ¿vale? Un 1%. La probabilidad de que ocurran 5 éxitos de 9, la probabilidad sí que es muy baja, pero no va a ser 0, algo va a tener. Entonces, cuando haya estos ceros, cuidado, que no quiere decir que la probabilidad valga 0, sino que va a haber las cifras significativas, las cifras de los decimales que son distintos de 0, van a estar más allá de la cifra de las 10 milésimas. Por ejemplo, ¿vale? Hay un caso que os voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, en la binomial 9 y con probabilidad 0,20, la probabilidad de que x valiera 8 va a apareceros los 4 ceros. Está en la pantalla anterior. Pero fijaros, si calculáis la probabilidad sería 9 sobre 8 por, hay 8 éxitos, 0,20 elevado a 8 por la de fracaso, que es, hay un fracaso, 0,8. Mirad, lo que os decía, hay 4 ceros, pero fijaros, a partir de ahí hay alguna cifra que es distinto de 0. Con lo cual, ya veréis, tranquilos que en los deberes, cuando esto ocurra, os mandaré calcular con 5, 6, 7 cifras decimales. Bien, pues una vez visto cómo utilizar las tablas para asignar probabilidades en una distribución binomial y en el caso de que alguna de esas probabilidades valga todas las cifras que aparezcan, hasta las 10 milésimas, perdón, sean 0, pues que podamos utilizar la calculadora si fuera necesario para calcular dichas probabilidades, pues vamos a aplicarlo a un par de ejemplos. En el primero tenemos algo que ya hemos visto en las experiencias dicotómicas, en la binomial, que se realiza un examen de tipo test, hay que responder 10 preguntas, cada una de las cuales tiene 4 respuestas, solo una de las cuales es correcta. Un alumno contesta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que conteste correctamente a 4 preguntas? Si consideramos x aquella variable que nos mide el número de respuestas correctas en las 10 preguntas, es una distribución binomial, donde la probabilidad de acierto sería un cuarto, es decir, 0,25, con lo cual la de fracaso sería 0,75. ¿Qué nos pide en este apartado? Pues el calcular la probabilidad cuando x vale 4. Pues estamos en esta columna, el valor 4 pues sería este, nos iríamos hasta aquí, 0,1460, ahí lo tenéis. ¿Cuál sería la probabilidad de que conteste bien a más de dos preguntas? Pues para que conteste bien a más de dos preguntas tendría que contestar o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cogeríamos desde aquí, desde el 3, desde 0,2503 hasta aquí, hasta el final. Hay algunas que son 0, pero bueno, las otras cifras, como hay probabilidades que no todas las cifras no son 0, pues con esto nos valdría. Pero una cosa, cuando siempre tengáis una binomial y tengáis que calcular una probabilidad en la cual haya que hacer, pues haya que sumar muchas probabilidades, lo normal es considerar siempre la probabilidad de que dice que la probabilidad de un suceso es igual a 1 menos la probabilidad del contrario. ¿Cuál es la probabilidad de responder a más de dos preguntas? Pues responder a lo sumo 2, o 0, o 1 o 2. Entonces, lo que vamos a hacer es 1 menos esa probabilidad. Cojo estas tres probabilidades de la tabla, que estarían aquí, serían las tres primeras, 0,0563, 0,1877 y 0,2816. Las sumáis, se lo restáis a 1 y obtendríais el mismo valor por ambos caminos.
El tercer apartado de este ejemplo dice calcular la probabilidad de que conteste mal alguna pregunta. ¿Vale? Pues lo de alguna ya lo hemos visto. Siempre lo vamos a resolver como uno menos lo contrario. ¿Cuál sería lo contrario de contestar mal alguna? ¿Vale? Pues que las acertara todas. ¿Vale? Si contesta mal alguna pregunta es que contesta o bien una, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, es decir, siempre tiene al menos un fallo. Entonces, ¿cuál sería el contrario? Uno menos la probabilidad de acertarlas todas, es decir, uno menos la probabilidad de que X valga 10. Pero fijaros que el valor, cuando la K, o en este caso la R, vale 10, los cuatro decimales son 0. Entonces, como hemos visto en la pantalla anterior, lo que hacemos es esta probabilidad calcularla. Con lo cual, lo que tendríamos sería 1 menos la probabilidad de que X valga 10, pues sería, como todos van a ser aciertos, el número combinatorio daría 1, no tiene sentido multiplicar 0,75 porque no hay fallos, con lo cual sería 0,25 elevado a 10. Lo metéis en calculadora, hacéis 1 menos ese número y este sería el valor que se obtiene. Evidentemente prácticamente es 1, pero ¿vale? Mejor, pero evidentemente no vamos a hacer 1 menos 0 que quede 1 porque eso no es cierto. Casi, pero no lo es. Bien, pues acabamos este vídeo con este segundo ejemplo. En una familia de 6 hijos, ¿cuál de estas opciones es más probable? ¿Que haya tantas chicas como chicos o que haya más chicas que chicos? Bueno, pues vamos a considerar X el número de chicas. Pues tendríamos una distribución binomial, el número de especies sería 6 y se supone que la probabilidad de que en un parto nazca un niño o una niña, pues va a ser la misma. Entonces vamos a considerar 0,5. Bien, pues entonces cogemos la tabla, que sería este trozo, y no he puesto los valores de P, pero el 0,5 siempre es la última, es esta que está aquí marcada, ¿vale? Entonces, probabilidad de que haya tantas chicas como chicos. Eso quiere decir que tiene que haber 3 chicas y 3 chicos. Es decir, la probabilidad de que X valga 3, nos vamos aquí, el 3 lo tenemos aquí, al final 0,3125. Esa sería la probabilidad. ¿Cuál sería la probabilidad de que haya más chicas que chicos? Para que haya más chicas que chicos tiene que haber o 4, o 5, o 6 chicas. Cogemos las tres probabilidades, 4, 5, 6, las tres últimas, 0,2344, 0,0938 y 0,0156. Lo sumáis y da 0,3438. Con lo cual sería más probable, ¿vale?, que hubiera más chicas que chicos en esa familia de 6 hijos. Bueno, pues aquí tenéis el uso de las tablas. Como veis, evidentemente mucho más fácil que ir calculando las probabilidades una a una con los números combinatorios y esas potencias, pero hay que saber un poquito de todo. Evidentemente, pues habrá ejercicios de ambos y yo normalmente pues en el examen preguntaré tanto de unos como de otros. Así que hay que dominar los dos. Pues nada, cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y ya nos vemos en los siguientes vídeos en los que resolveremos pues más ejercicios de este tema. Un saludo.